Bien, vamos entonces a conocer lo que es la indicación del tiempo para el día de hoy de parte de la Oficina Nacional de Meteorología. Dice meteorología, nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas en algunas localidades. Se forma la tormenta tropical José, las temperaturas calurosas. Esa es la síntesis del pronóstico para el día de hoy. Dice que este jueves la onda tropical se alejó de nuestra área, predominando condiciones de nubes dispersas y de escasas lluvias en horas matutinas. Sin embargo, el aporte de humedad generado por el viento y la presencia de una vaguada en los niveles medios de la troposfera estarán generando en horas de la tarde algunos nublados con aguaceros aislados y tronadas distanciadas, principalmente sobre provincias de las vertientes noreste, este y la cordillera central, entre ellas La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Valverde, Elías Piña, Dajabón, El Ceibo, Atomayor y Monte Plata. Y mañana viernes, dice la UNAME, una vaguada en los niveles bajos de la troposfera asociada a la tormenta tropical Idalia, que vimos ahí los reportes, afectó seriamente la Florida, ¿verdad? Y ya va camino a Georgia. Y los efectos locales de calentamientos diurno y orográfico estarán ocasionando después del mediodía aguaceros locales con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de vientos sobre localidades de las provincias Valverde, Monte Plata, Atomayor. Y como dice UNAME siempre, las temperaturas estarán calurosas. Sin duda alguna que se ha sentido muy riguroso estos primeros 3 días, lunes, martes, miércoles. Y se plantea que hoy jueves también estará la temperatura muy calurosa. De modo tal que la recomendación es hidratarse, vestir ropas de colores claros y evitar la exposición directa a los rayos solares por periodos prolongados, si no es necesario. De modo tal que ahí está el informe del tiempo en momentos de seguros, y decir que justamente pasamos sin mayor pérdidas, según lo establecido básicamente en la agricultura. Las plantaciones agrícolas sufrieron con el paso de la tormenta Franklin por nuestro territorio. Apenas creo que se reportó un fallecido. Nuestra pesar por la pérdida de esa persona, ¿no? Pero siempre hay que estar preparado. Y como yo digo aquí, momentos de seguros. Estamos en la ruta de los ciclones. Y justamente estamos en la etapa de los ciclones. Hasta noviembre esta amenaza estará latente. Entonces de lo que se trata es de usted pensar antes del anuncio de la tormenta o del huracán o del ciclón, llamar a Capellán y Asociados. Hago el relato porque justamente ese martes en la tarde o el mismo martes en la mañana comenzaron alguna gente a llamarme: capellán, revísame la póliza que tú me ofreciste tiempo atrás, la cobertura de incendio, y no la tomamos, podemos retomarla ahora. Pero no, ya era tarde. Las aseguradoras, efectivamente, que manejan los riesgos, desde que se estableció que la ruta de la tormenta Franklin iba a afectar toda la costa sur del país, y parte del este, y la ruta que llevaba, ¿verdad? Pues sencillamente la aseguradora cerraron la suscripción y ni siquiera estaba disponible en las cotizaciones.
Entonces, socializo eso con ustedes para que se pueda entender que es antes de la advertencia de riesgo que debemos asegurarnos. Porque sencillamente al momento que ya se establece que el riesgo está latente y que seremos afectados, ahí mismo la aseguradora, que lo que vende es lo que justamente protege es riesgo o respuesta al riesgo, dice, espérate, pero ese riesgo ya latente, pudiera haber grandes daños. Y más cuando venimos de la experiencia de septiembre del año pasado con Fiona, y cuando venimos de la experiencia de las inundaciones del 4 de noviembre aquí en la ciudad, donde las pérdidas fueron miles de millones de pesos, ¿verdad? Que provocó que los reaseguradores a su vez establecieran mayores restricciones en términos de la suscripción para el mercado del Caribe, pero a la vez un incremento en la tasa. Es decir, prácticamente todas las primas de los seguros de propiedades en el país sufrieron incremento a partir del 1 de julio, porque es a partir de julio que se renovan los contratos de reaseguros. Y como yo he explicado aquí otras veces, el reaseguro no es más que el seguro del seguro. Es decir, las compañías locales, por ley, están obligadas a su vez, traspasar, ceder a un reasegurador internacional los riesgos que asumen en el país. Y es entendible porque una sola aseguradora con pérdidas de millones de pesos o de dólares pudiera ver en riesgo su existencia, su liquidez, su solvencia. Y por ello entonces, así como usted en su ferretería, en su almacén, en su fábrica, le pasa el riesgo a la aseguradora a cambio de el pago de una prima, que es el costo para emitir el seguro o estar asegurado. Entonces al momento de una pérdida usted invierte 1% y a cambio recibe una indemnización del 100% de sus pérdidas. Y así pasa entonces con las aseguradoras. Dígase Universal, Reserva, Mafre, Colonial, Sura, asumen el riesgo de los hoteles del este o de las industrias de Herrera o del Parque Industrial de Santo Domingo Este, o sencillamente del país, ¿verdad? Pero lo que hace es que traspasan a cambio de una prima que también deben pagar ese cúmulo de riesgo de 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones de pesos. Entonces es transferido a un pool de inversionistas que aportan a especie de una cooperativa, pero es una empresa de reaseguro, y de ahí sale entonces la respuesta para pagar estos daños. Los daños de Fiona, los daños de la inundación del 4 de noviembre y los daños que pudo provocar Franklin en estos momentos, como igual los daños que está provocando Idalia en la Florida, ¿verdad? Entonces, por eso entonces es que todos debemos tomar conciencia, hacer conciencia de que estamos expuestos a riesgos, de que somos vulnerables a los fenómenos catastróficos y por ende fenómenos catastróficos que son inevitables, es decir, llegan. Franklin llegó, no hay forma de detenerlo. Idalia llegó, afortunadamente no hubo ningún riesgo para la República Dominicana porque se fue mucho más al norte, ¿verdad? Oeste, pasó por Cuba y de ahí se fue a la Florida. Pero no escapamos a que otro fenómeno de aquí a noviembre, porque ya termina agosto, bueno, un día como hoy justamente es el aniversario del ciclón David, un 31
de agosto, pero del 1979, ¿verdad? Fuimos azotados por el ciclón David y luego la tormenta Federico. No recuerdo como ahora, porque para entonces nosotros estábamos involucrados con las actividades clubísticas, y desde el club donde militábamos, el Club Benito Juárez, en Olla del Caimito, en Santiago, pues desplegamos jornadas de socorro y de auxilio a los habitantes de la cañada que le pasaba detrás hacia el oeste de esta barriada de Olla del Caimito en Santiago, que queda hacia el este de Santo Domingo, de Santiago, en el cuadrante del Licey, Tamboril, y ahí ya los sectores un poco residenciales de Villa Olga, bueno, la Aurora, León Jiménez, ¿verdad? Que le queda en la demarcación de ese sector llamado Olla de Camito, en la zona este de Santiago. Y ahí pues ya en el 79 con el ciclón David y la tormenta Federico, pues desplegamos jornadas de apoyo, de socorro, de auxilio, habilitamos centros de albergue, que para entonces no estaba tan preparado el país. Hay que reconocer que el país está en niveles importantes de avance en términos de lo que es el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, y todo ese sistema que se coloca en actividad, inmediatamente se detecta un fenómeno catastrófico, ¿verdad? Para entonces el país no había avanzado tanto y no había creado toda esa estructura organizativa que hoy tiene capacidad de respuesta. Y aún así vemos los daños que sufren las personas y las cosas, porque así es el fenómeno catastrófico. Por eso tiene el nombre. Es una catástrofe que se crea. Es destrucción que provoca el fenómeno. De ahí entonces la importancia de estar asegurado. Es nuestra exhortación en la mañana de hoy, a propósito del paso de Franklin, porque el pasado jueves no hicimos el programa, justamente por dar respuesta a las emergencias que teníamos en la oficina, porque se nos presentaron varios casos a propósito del paso de la tormenta ese miércoles por el territorio nacional. De ahí que en Capellán Asociados, pues, y en Momentum de Seguros, y indicando lo que es el pronóstico del tiempo en el día de hoy, siempre exhortar a que no espere que la tormenta llegue. Una meta diciendo que va a haber lluvia, nublados. Llame a Capellán, suscribimos la cuenta. Recuérdense que la póliza se llama así, Incendio y Líneas Aliadas, porque se extiende a cubrir desde el incendio, que ya yo lo he explicado otras veces aquí, y las aliadas son los catastróficos. Terremotos, que estamos en una región, ¿verdad?, afectadas por los fenómenos telúricos, con la gravedad de que este no anuncia, ¿verdad? Porque el ciclón tiene, por lo menos la bondad, es catastrófico, pero tiene la bondad que nos da la oportunidad de uno prepararse y prepararse para tener respuesta para el ciclón. Pero el terremoto no avisa, te sorprende. Entonces, frente a los daños de terremoto, temblor de tierra, huracán, tornado, ciclón, manga de viento, lluvia a consecuencia de ciclón, inundaciones, está la póliza que se llama así, Incendio y Líneas Aliadas. Llámanos, protege tu patrimonio, pero a la vez aprovecho este escenario y exhortar a que también actualicemos los valores asegurados. No permita que te llegue el riesgo estando infrasegurado. Y eso también yo lo he explicado otras veces. El infraseguro no es más que una penalidad que tú sufres porque está pagando por debajo o estás declarando tus bienes asegurados por debajo de lo real. Y ese porcentaje que tú dejas de cubrir en el seguro, entonces se te descuenta al momento de un reclamo. Y la pérdida entonces es mayor.
Termino ahí esta primera reflexión sobre los fenómenos catastróficos y la conveniencia de estar asegurado. Vamos a la pausa nueva vez, Rafael, y regresamos en breve en este Momentum de Seguros.